Ok, quieres hacer guitarras eléctricas. Tienes dos opciones, la vieja escuela y una popular que es hacerla por medio de una máquina CNC. Pero, ¿qué tan cara es una máquina CNC? ¿No tengo que perder todos mis ahorros para hacerme de una CNC? Si compro una CNC muy barata, ¿me puede funcionar para hacer una guitarra? Te voy a dar algunas de estas respuestas desde mi experiencia, así que vamos a ello. Bueno, lo que te quiero decir es que muchas de las herramientas que necesitas para hacer una guitarra en la vieja escuela también las vas a seguir necesitando, algunas de ellas para hacer una guitarra por CNC. La ventaja que te da la máquina CNC es que puedes hacerlo una guitarra muy personalizada. Con la vieja escuela necesitas muchos moldes y aquí los moldes van a ser el diseño que tú hagas en el software de tu elección. Entonces te voy a decir desde mi experiencia. Yo estoy en Cuernavaca, Morelos, en México, y me pude hacer de una máquina CNC que cumple para lo que yo la ocupo, y a mí me costó mi máquina CNC alrededor de 30,000 pesos, que son como $1,500. Me la hizo una persona, la mandé a hacer, y eso es algo que yo te sugiero, que mandes a hacer tu máquina CNC y que no la compres ya hecha, por así decirlo, porque seguramente, o te va a ser, mejor dicho, te va a ser muy útil que tú le digas a esta persona que te haga la máquina algunas especificaciones que son precisamente para una construcción de guitarra. Una de ellas, por ejemplo, es que no quieres una máquina tan grande, o sea, no vamos a hacer tableros de madera, vamos a hacer unas guitarras que miden aproximadamente de largo, tienen 1,10, 1,20, tal vez de bajo se te puedan llegar un poquito más allá, pero vamos, no es mucho más, ¿no? Entonces, esta cama es una tercera parte de lo que mide una hoja normal. Una hoja normal que es de 2,40 por 1,20, pues bueno, esta es una tercera parte. Bueno, la primera de esas cosas que yo te voy a sugerir son los límites. Es decir, cuando se te va la luz, por ejemplo, o que se te mueve, por así decirlo, el motor o no sé, cualquier cosa. De verdad vas a querer que siempre tengas un punto de referencia que siempre sea el mismo. O sea, específicamente en mi caso yo siempre le ocupo el punto cero como referencia. Y en mi máquina, por suerte, siempre el punto cero, cuando yo le doy la instrucción a la máquina, te voy a poner por aquí cuál es el botón que yo utilizo para que siempre se mueva al punto cero. Entonces tiene uno de estos switch o sensores, tanto para el eje X o para el eje Y. Estos los puedes encontrar en Steren. Si vives aquí en México, probablemente haya uno cerca de tu localidad. Y son realmente muy económicos. Entonces pide a la persona que te está haciendo la máquina CNC que te los agregue, porque de verdad son muy útiles. Uno de los ejemplos en los que esto te sirve mucho es cuando tú estás haciendo un diapasón y yo, por ejemplo, utilizo resina que tarda de secar un día. Entonces, al día siguiente yo me aseguro de que vaya a cortar justo en donde se quedó, ¿no? O bueno, en donde debe de cortar, mejor dicho. Entonces yo le doy que vaya a casa, que se ponga otra vez en cero, aunque se haya movido la máquina, cuando pone los sensores regresa al punto que debe de ser. Entonces esto es algo que te va a servir bastante. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta son los motores. Procura no escatimar en motores. En este caso estos son los motores. Son de un buen tamaño y no son obviamente de uso industrial, pero me sirven bastante bien. Procura que no sean motores chiquitos o que tengan poquita potencia. Y la otra cosa en la que te tienes que fijar es en la transmisión. La transmisión es el mecanismo físico que ocupa la máquina para moverse de un lugar a otro. En este caso, aquí tiene una pequeña cremallera, no se alcanza a ver. No es una cremallera, perdón. Es una banda dentada con hilos de acero. Funciona bien, la verdad es que esto es una banda muy chiquita. Para lo que yo hago funciona bien. No es una máquina potente, no le puedo meter mucha fuerza, pero para lo que yo hago me funciona. Y otra cosa en la que te tienes que fijar en la estructura sobre todo es en que esta parte de acá, muévela, o bueno, checa, que no tenga juego. Si no tiene nada de juego, quiere decir que tienes una estructura robusta, felicidades. Y si se mueve, procura hacer los ajustes que sea necesario para que no se mueva. Pasa que al momento de estar cortando, por ejemplo, un círculo, si eso tiene juego, en vez de cortar un círculo, va a cortar un óvalo, sobre todo si lo que estás cortando es un poco duro. ¿Qué pasa si ya tienes una máquina y no es industrial, es una hecha así de casa como esta? ¿Te puede servir o qué puedo hacer para que adaptarla o mejorarla? Bueno, sí, definitivamente una parte mecánica, si puedes ir haciendo upgrades está bien, pero lo que sí puedes hacer por medio de software es cuidar las profundidades. La teoría, o por lo menos lo que yo empecé a investigar, es que
recomiendan que la profundidad del corte se vaya a la mitad del diámetro de la broca. Entonces, por ejemplo, esta broca son 6 milímetros los que tiene, la mitad son 3. Entonces, que tenga una profundidad de corte de 3 milímetros cada vez que vaya bajando, 3 milímetros, ¿no? Pero yo lo que me encontré para que no se force tanto la máquina es, yo la paso a 2 milímetros, que es como una tercera parte del diámetro. Entonces cada vez que va bajando 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros. Esto forza más la máquina y sobre todo que hay algo muy importante, que no puedes hacer que la máquina vaya muy lento porque se te quema la madera. Necesitas que tenga cierta velocidad y que no se encuentre con tanta resistencia o tanta dureza, y para eso pues yo ocupo una profundidad muy pequeña, ¿no? Sí se tarda mucho más, pero bueno, en mi caso yo no hago guitarras así como de forma industrial, las hago más como tipo artesanal. Por ahí hay un tema, que las guitarras hechas con CNC no tienen como alma o que no están hechas artesanalmente. Y por lo menos yo te voy a decir un poquito de mi experiencia. O sea, la chamba que hay para hacer la guitarra, desde el diseño, desde poner las maderas, o sea, no es como algo robotizado en el sentido de que pues, es una robot que está como un proceso industrial, uno tras otro, uno tras otro. O sea, por lo menos con mi trabajo y con mi guitarra yo sí me involucro muchísimo y estoy todo el tiempo operando la máquina. Y le pongo, o sea, sí es un trabajo artesanal en el sentido de que pues el tiempo que pasas dedicándote y el cuidado que le das a las cosas, a los detalles, o sea, yo sí lo considero como no artesanal en el sentido de hecho a mano, sino como artesanal en cuanto al proceso, porque no deja de ser arte, ¿sabes? Eso es por una parte. Y por otra parte, o sea, hay como un tema que a mí me gusta creer que algunas guitarras tienen como espíritu o no. No sé si sea como un espíritu, pero lo que sí te puedo decir es que yo sí procuro transmitirle cierta energía a las guitarras cuando las estoy haciendo. Y a veces hasta procuro poner como música del cliente que me está pidiendo la guitarra y sí le trato de transmitir un poquito una esencia de mí a la guitarra, ¿no? Y eso se ve en el resultado final porque tiene como muchos de mis proyectos tienen la personalidad de dos personas, ¿no? Tanto del cliente como la mía. Entonces, nada más quería como darte mi opinión en cuanto a si una guitarra hecha con CNC es artesanal o que si no está, que si no tiene como esa misma esencia, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Pero bueno, ya me desvié un poquito del tema. Retomemos. Otra cosa que también te sugiero que te fijes mucho es en la estructura, la rigidez de la estructura. Que si tú la mueves no se tambalee. Entonces procura que sea lo más rígido posible porque las vibraciones son de repente las que te pueden hacer que tu trabajo no quede perfecto. Entonces, en medida de lo posible, lo ideal sería, inclusive ya como exagerando un poco, fijarlo a la pared. Si puedes fijarlo a la pared, estaría súper bien porque así te vas a asegurar que no se mueva. Si tu estructura no es la más estable, fíjala a la pared y vas a notar una diferencia muy grande. Y pues bueno, otra cosa que te quiero platicar son acerca de las brocas. ¿Qué tipo de brocas vamos a necesitar? Y pues bueno, una de las brocas más usadas es esta broca, es de 1/4 que son 6 milímetros. Esta broca yo lo ocupo principalmente para hacer cavidades y algunos cortes. Hay de muchos tipos, pero de las más comunes está como la broca recta, está la broca de 2 filos y en este caso esta es una broca 4 filos. Probablemente haya una mejor broca para cortar madera, pero esta es la que a mí me ha dado resultado. Pasa que como mi máquina no es industrial, cuando tiene 4 filos siento que tiene más oportunidad de ir cortando y de forzarse menos la máquina. Entonces me ha hecho cortes muy limpios. Lo que sí te sugiero es que cambies la broca de vez en cuando. Tú te vas a dar cuenta que la broca ya perdió filo cuando, por ejemplo, haces un cajeado, la parte de abajo se queda ligeramente quemada. Entonces, te voy a poner un link de compra de Amazon de estas brocas. Son relativamente baratas, además te vienen en packs de varias brocas y valen la pena. Ok, otra broca que te voy a recomendar es esta broca larga. Pasa que las guitarras normalmente tienen un grosor alrededor de 4.5 a 5 milímetros cuando tienen puente y hay algunas veces en las que si no tienen un puente son de 4 milímetros. Entonces quieres una broca que sea lo suficientemente larga para que pase la profundidad del cuerpo. Otra broca que vamos a ocupar es una broca para 3D. Las brocas para hacer cosas en 3D son de punta de bola, punta redonda. En este caso mi broca está súper pequeñita, pero me sirve muy bien.
La ocupo para darle sobre todo radio a los diapasones. Ya ves que normalmente tienen radio de, no sé, de 12, de 15 pulgadas, etcétera. Entonces esto me sirve muy bien. Y otra cosa en la que a veces yo ocupo para el 3D es en darle este desbaste en diagonal. Yo hago el 3D en la computadora. Primero, obviamente, le haces su desbaste con una broca de 1/4 o la que tú elijas, y ya después le vas dando el detalle fino con la broca de 3D, que es una broca de punta de bola. Entonces, como conclusión y sobre todo respondiendo a las preguntas del inicio del video, si necesito o si es qué tan caro puede ser la guitarra, pues bueno, no necesitamos una máquina de 200,000 pesos como las de Asia Robótica, que son industriales porque nos van a quedar sobradas, pero tampoco podemos comprar una máquina de 10,000, 15,000 pesos porque tenemos profundidades de hasta 5 centímetros, que es un grosor de una guitarra aproximado, y no puede que pierda pasos y que nos vaya a echar a perder la guitarra. Entonces la pregunta es, ¿a partir de qué monto puedo hacer algo que me funcione? Y yo considero que lo que yo pagué es un buen punto de inicio. O sea, con 30,000 pesos te puedes hacer de una máquina que te funcione. Obviamente puedes mejorar, en mi caso, el spindle o la transmisión, etcétera. Pero vamos, me ha funcionado durante ya 2 años prácticamente, un poco más. Y sí he tenido problemas, pero también Salvador, que es la persona que me lo armó, ha sido súper amable conmigo y me ha ayudado muy bien en el servicio técnico, y de hecho me ha enseñado a yo reparar mi propia máquina. Y aquí en el video te estoy poniendo un ejemplo de un corte que está haciendo mi máquina. En este caso solamente estamos nivelando o rectificando la madera para que quede muy parejita, y también a mí me sirve para llegar al grosor que yo necesito. Normalmente esto se hace con un cepillo, pero en este caso la ventaja que tiene la CNC es que lo deja, o sea, derechito, y el cepillo puede que lo deje del mismo grosor pero pandeado, por así decirlo, y aquí sí te aseguras de que quede derecho. Y la desventaja es que, o sea, con esta broca, por ejemplo, que yo estoy usando, yo no me animo a utilizarla con más de 1 milímetro de profundidad porque siento que se forza la máquina. Pero vamos, a mí me funciona así, y espero que esta información haya sido de tu agrado. Y bueno, amigos, eso es todo por el momento. Muchas gracias por haber visto el video hasta aquí. Espero que tengas una feliz construcción. Nos vemos en la próxima.